Hola a todas otra vez, muy buenas noches, gracias por estar, gracias por ser parte de nuestra celebración de estos 2 días. Estamos de verdad muy contentas de tenerla. Y en esta noche, como dijo la Pauli, tenemos de invitada aquí acompañándonos nuestra querida hermana Violeta. Así que, hola Violeta. Hola mi hermana querida, Dios te bendiga, es un gusto estar con ustedes y con todas las hermanas que nos acompañan. Gracias Violeta, igualmente. Entonces, el tema de nuestro taller, como todas sabrán, es animada en la soltería, pero nosotras le pusimos un subtítulo para dividir el taller. Y es que vamos a tratar esta noche los mitos, realidades y la providencia divina. Amén. Entonces, vuelvo y les repito, mitos, realidades y la providencia divina. En esa parte vamos a dividirlo en 4. Será que vamos a hacer una pequeña introducción acerca de la soltería. El segundo punto serán los mitos. El tercero, realidades. Y por último, la providencia divina. Bien, ahí veo que están anotando. Entonces vuelvo y les repito por si acaso. Vamos a hacer una pequeña introducción acerca de qué es la soltería, los mitos, segundo punto, realidades, y por último, el tercer, la providencia divina. Amén. ¿Okay? Entonces, ahí comenzamos. Yo tuve la oportunidad de estar en este tema junto a Violeta y realmente para mí ha sido un gran privilegio. Lo primero que les puedo decir es que yo fui soltera, como ustedes, pero hace unos meses, el año pasado, el Señor me dio la gran oportunidad de casarme. Amén. Fue para el mes de junio, o sea que lo que tengo 2 o 3 meses, así que todavía creo que puedo identificarme con muchas de ustedes y puedo todavía hablar de lo que también fue mi etapa de soltería. Así que quería hacerle esta pequeña introducción primero. Así que empezamos. ¿Qué se dice afuera acerca de la soltería versus lo que dice Dios? A lo largo de los últimos años, pero yo diría más en este último tiempo, la definición de soltería está siendo totalmente trastornada por los intereses egoístas que encontramos en este mundo, que no son dirigidos por Dios, pero mucho menos aprobado por Él. Lo que no es aprobado por el Señor siempre será pecado, así de simple. Pero yo me voy más allá. Estuve investigando acerca de qué dice la ciencia sobre este estado de ser soltera. Y también la ciencia en este tema da su opinión. De acuerdo a investigaciones y estudios, la ciencia afirma que ser soltera tiene muchos más beneficios. Escuchen esto. Tú tienes más tiempo para ti, mejor forma física, mejor desarrollo individual, más creatividad, más intimidad, incluso hasta menos gastos. Pero durante este tiempo que me tomé para investigar acerca de lo que la ciencia opinaba, de verdad yo me quedaba sorprendida. Yo solo decía, wow, mis ojos se abrían, wow, cuántas cosas uno puede encontrar de este tema y cómo tantas opiniones, tantas opiniones que pueden confundirnos y desenfocarnos de la verdad bíblica. Chicas, estamos siendo muy bombardeadas y hasta sin darnos cuenta de mentiras allí fuera, porque uno busca informaciones y no tan solamente que buscamos, a veces te la presenta y no nos damos cuenta. Entonces, Satanás cada vez está usando más herramientas y siendo más astuto para engañarnos. ¿Por qué le digo esto? Hoy nos enseña que estar soltera es un estado de orgullo. No tiene nada malo, soy dueña de mi tiempo, tengo menos responsabilidades, no quiero complicaciones y así sucesivamente. Somos independientes y soberanas. Y muchísimas cosas más que podríamos detallar.
Pero al parecer de esta manera, yo puedo hacer más cosas. Si estoy en el estado de soltera, tengo más tiempo, como dije anteriormente, puedo hacer más, puedo tomar mis propias decisiones y mi vida yo la puedo dirigir como yo quiera. Mentiras que son realmente. Pero ojo, chica, hasta una de las cosas que dicen es que tú puedes ser madre soltera. Yo sé que para nosotros esto no es válido, pero muchas veces estamos siendo permisivas a aceptar esas afirmaciones que el mundo se cree, olvidando el diseño que ha creado Dios. Así que perdón. ¿Ya? Así que esto que le acabo de decir es la pequeña introducción acerca de lo que yo estuve investigando, ya lo que dice el mundo. Pero ahora bien, ¿qué dice Dios acerca de la soltería? Dios lo ve de otra manera, ¿verdad que sí? Dios dice que la soltería es un regalo de Dios, es un don. Es lo primero, en 1 Corintios 7:7 lo vemos. Lo podemos buscar, lo que dice Pablo, 1 Corintios 7:7. ¿Puedes leerlo, Violeta? Claro que sí. Primera de Corintios 7:7 dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. ¿Hasta ahí o sigo? Sí, hasta ahí, hasta ahí. Gracias, Violeta. Así es, chica. Entonces, aquí lo tenemos claro. Ser soltera no es un pecado, ya que ambos estados son correctos delante del Señor. No podemos ver la soltería como una maldición o pensar, ¿qué tan mal he hecho yo que sigo siendo soltera? No, chicas, no es así. Hoy quizás estamos en esta etapa, pero recordemos siempre que lo que a nosotros nos esté pasando es la voluntad del Señor, y la voluntad del Señor siempre es agradable y perfecta, Carielis, sobre todo buena. interesante, Carielis, lo que estás diciendo, porque mientras el mundo ve la soltería como una ventaja de la cual no quieren salir, que no quieren soltar, sin embargo, en el Señor, las hermanas lo ven quizás como algo que no es una bendición, quizás a veces un castigo de parte de Dios por el hecho de que no se han casado, ¿no? Así es, Violeta. No sé si se dieron cuenta, al principio que yo empecé, se utilizó muchas veces la palabra puedo. Y algo que yo resalté es que siempre utilizamos la palabra puedo, ¿por qué? Yo puedo ser más feliz, puedo ser madre soltera, puedo ser más cosas. Todo esto a mí me lleva a una sola cosa, la palabra puedo, a un movimiento que ha surgido para mentir, para engañar y confundir. Y no voy a abundar, realmente no voy a abundar en esto. Pero una de las características que tiene el feminismo es que las mujeres son solteras. ¿Por qué? Porque son independientes, pueden hacer las cosas por su propio esfuerzo. Ellas no necesitan una pareja para desarrollarse, para crecer, para tener cosas. Incluso lo que decía anteriormente, hasta para casarse. Incluso el feminismo está enseñando que casarse no es una obligación ni una necesidad para sobrevivir. Además, el estado futuro que se promueve a través del feminismo es de ser soltera. Le digo, chicas, de verdad, hermanas y amigas, le digo todo esto para que recuerden lo que se está diciendo afuera, lo que dice el mundo y cómo Satanás está usando todo esto para engañarnos, para confundir la verdad de Cristo y que nosotras olvidemos su diseño divino. Algo interesante de eso que estás diciendo, Carielis, es que eso ha creado una tensión en la vida de la mujer al enfrentarse a lo que dice, enseña y propaga el mundo versus lo que enseña la palabra de Dios.
porque este sentir y manera, esta cosmovisión del mundo, nos la están vendiendo a través de los programas televisivos, de las canciones, y todo eso va infiltrando nuestras mentes y nuestros corazones. Esa idea de que la mujer es independiente, que ella es su propia autoridad y su propio Dios, que no tiene que rendirle cuentas a nadie y que ella puede ser feliz y completa sin la necesidad de nadie más, realmente está creando mucho mal para la familia y para la mujer en ultimadas cuentas como tal también. Entonces es muy importante que nosotros podamos ver, como tú acabas de decir, cuál es la visión bíblica para tener un balance y nosotras podernos ajustar a los patrones de Dios. Así es, realmente todo muy subliminal, un mensaje que ni cuenta nos damos y lo estamos aceptando realmente sin darnos cuenta. Sí. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Algo que también, perdón mi hermana, algo que también pasa con eso es que al elevar tanto a la mujer como tal, también estamos minimizando mucho al hombre. Entonces se habla y se hace chistes de manera peyorativa contra el sexo contrario, porque ellos son unos buenos para nada, porque no lo necesitamos, si nosotras podemos, ¿para qué los hombres? Entonces, obviamente, eso no es saludable para el sano desarrollo de la familia y de la sociedad. Así es. Ya para terminar esta parte de lo que dice Dios, es que una de las cosas más importantes, nosotras como solteras, yo me identifico ahora, pero como al principio ya yo soy casada, es que la vida no se basa en que si yo soy o no soltera, si encontré pareja, si me pude casar, si tengo hijos, sino se basa en servir a Dios. Agradar a Dios durante nuestra etapa de soltería debe ser nuestro mayor enfoque, es nuestra prioridad. Este tiempo también es plan de Dios y tiene una razón por qué existe. Me encanta esta parte que acabo de decir. ¿Por qué existe la soltería? Wow. Debemos evidenciar una vida que agrade al Señor y que eso verdaderamente sea un gozo, aceptando que es un propósito de Dios. Así Amén. que ser soltera también tiene su propósito, mis hermanas. Eso no es nada del otro mundo, son etapas que vivimos, pero muchas a veces son más largas y hay otras cositas más que no voy a entrar en detalle ahora, sino más adelante la vamos a estar comentando con Violeta. Yo quiero leer también, Violeta, 1 Corintios 7:24. 1 Corintios 7:24. Ya estoy avanzando. Perdón, que no lo tenía aquí ubicado. Ok. Dice allí, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Amén. Este versículo durante el estudio a mí me ha dado mucho en mi cabeza, no solo por la soltería, sino en cualquier situación que estemos en ese momento. El final, cómo termina, cómo concluye la parte B, de verdad me marcó mucho, que permanezcamos para Dios. Así que no importa cuál sea nuestro estado, al final de todo hay una razón y es Cristo. Amén. Amén. ¿Y cuáles dirías tú, Carelis, que son entonces algunos de los mitos que existen acerca de la soltería? Bueno, aquí yo estuve enumerando algunos mitos. Realmente esto varía de acuerdo al país, de acuerdo a algunas características, pero yo les pude enumerar, yo sé que hay muchísimos más, yo pude enumerar 16. Wow. Así que aquí le va mi lista. Son bastantes, pero yo digo, hay más. Y de acuerdo al país, las palabras varían y cambian, y son cosas que quizás yo no conozca. Así que le voy a comenzar con el número 1. El primer mito es que no se ve correcto estar soltera, dicen por ahí, o te dicen. Ese es el primero. Número 1, no se ve correcto estar soltera. Número 2, una mujer
que no se ha casado está en pecado o vivió una vida pecaminosa, es decir, fornicación. Tremendo. Número 3, que será lesbiana. Antes eso no se escuchaba, pero ahora sí, con todo esto que está pasando, ya tú te preguntas, y muchas veces nosotras mismas cometemos pecado en nuestra mente en pensar en otras personas de la misma manera. Número 4. Una mujer soltera tiene una vida triste, sola y amargada. Escuchen esto. Número 5. Si llegas a los 30 soltera, ya será jamona. Yo no sé cómo se dice en sus países. Jamona se dice así, aquí en Dominicana, eso es una solterona, una quedada, no sé. Pero aquí se dice jamona. Si ya tú llegaste a los 30, mira, Violeta hasta se ríe. Será jamona, así que quedada. Número 6. No se ha casado porque es muy exigente y complicada. Óyeme. 7. Ser soltera es tener una vida fracasada. Número 8. Aún no se ha casado y seguro vive pensando en casarse. ¿Te has preguntado cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Ojo, chica, o sea, y es verdad, esas cosas muchas veces también uno las llega a pensar. Luego que uno entiende, es que puede como aceptar lo que está pasando en tu vida y entender cuál es la voluntad de Dios. Número 9. No se puede ser líder en la iglesia. Quizá ustedes lo escuchan raro, pero hay muchas iglesias bien, perdónenme la palabra, no sé si está mal dicha, pero cuadrada. No sé qué palabra como acomodar para eso, que no se escuche fea. Pero son muy así, como medio antiguos, tienen líneas fuertes. Y si tú eres soltera, no puedes ser líder, no puedes estar en ministerio y muchísimas cosas más. Número 10. Se quedó traumada por una decepción en algún momento de la vida. Eso lo dicen mucho. ¿Por qué? Porque a veces te comienza a poner un ejemplo, es que te vieron en una relación cuando tú tuviste 23 años, terminaste esa relación y todavía tú tienes 30 años, 35 y no te vieron con más pareja ni un novio. Entonces lo van a relacionar a esa relación que tú tuviste a los 23. Ah, pero mira, fulana, Gloria, se quedó soltera. ¿Por qué? Porque ella seguro le fue mal con Andrés y ella quedó que no quiere saber de hombre, no quiere saber de nada. Y se escucha así un poco, pero es la realidad, mis hermanos. Son mitos reales. Así es. Carielis, es cierto. O sea, muchos de estos mitos que tú has mencionado no es que no sean reales en algunos casos, pero no es la generalidad ni la regla que siempre se pueda asumir. Así es. Número 11, seguimos. Casi estamos terminando. Siempre están atentas a los hombres solteros que conocen o llegan a la iglesia. Así que la soltera la ven como, ¿cómo me digo? Depredadoras. Como el hombre araña ahí. El hombre araña ahí tirando y haciendo cosas. Y totalmente mentira. Número 12. Las solteras tienen miedo a estar sola, quedarse sola y están súper desesperadas. Esa va relacionada ya a lo que dije anteriormente. Número 13, eres un peligro. Aquí me detengo porque realmente muchas veces a nosotras nos ven como peligro. Nos ven las casadas, nos ven en la iglesia, nos ve nuestro entorno. Así que tenemos que ser muy cuidadosas también nosotras siendo solteras de cómo nos comportamos, el tipo de relaciones que tenemos, si vamos a una casa, si la pareja, que ser muy cuidadosa también. No podemos ser tampoco muy abiertas en el sentido de que, un ejemplo que a mí me enseñaron
hace un tiempo, y siempre eso se me quedó, yo no lo miraba de esta manera y les comparto, es que cuando tú eres soltera y alguien te quiere dar una bola, aquí se dice una bola, es como un aventón, y si esa persona es casado, tú nunca debes sentarte delante, nunca debes sentarte delante, una cuestión de respeto, de cuidarte a ti, cuidar a esa persona, y eso ya en confianza, porque tampoco nosotros debemos estar haciendo cierto tipo de cosas. Pero le pongo ese ejemplo que a mí me lo enseñaron para ser cuidadosa y siempre me quedó muy grabado porque nunca lo había visto de esa manera y no me lo habían dicho. ¿Sabes qué, Número Carelis? 14. Perdón, antes de tú Ajá. seguir, ya que mencionaste eso, o sea, eres un peligro. Lo que pasa es que en la mente de muchas personas, la soltería es un estado indefinido. Entonces, muchas personas cuando ven que otra es soltera, en su mente está, bueno, ¿será esta lesbiana? ¿Será esta prostituta que no se queda con uno y lo quiere andar con otro, si me quiere coger a mi marido? O sea, es un estado inconcluso porque la gente entiende que solo estás soltera mientras eres niña, pero si no tienes que casarte, salvo que te hayas quedado viuda o te hayas divorciado. Pero la doncella, la que nunca se ha casado, ciertamente ese es un estado bastante incomprendido, sobre todo por las generaciones mayores de hermanas que están en la iglesia, por las culturas anteriores. Entonces uno sí tiene que tener mucho cuidado, ciertamente por su testimonio en la causa de Cristo, de también cómo uno se comporta o se dirige, porque muchos asumen cosas en virtud de nuestro estado soltero, de que o que somos lesbianas o de que estamos buscando hombre. Entonces una tiene que tener mucho cuidado en esa condición. Así es, Violeta. Entonces, número 15, si te casas, será feliz. Eso siempre se cree o se dice y no es la verdad. Paulina se ríe. Así es. Y ya para terminar la parte de los mitos, el número 16, que al casarse seremos más espiritual y que creceremos y estaremos ya casi en el cielo. Ay, ay, Mentira. Bueno, mi hermana, bastantes mitos que son realidades en el sentido de que realmente lo hemos escuchado, lo hemos vivido y vemos en nuestro entorno que existen. Ahora, en torno a las realidades, ¿cuáles son las realidades en la vida de las solteras? ¿Qué puedes enumerar? Bueno, una de las que yo puedo decir es que las solteras desean ser tratadas como una persona normal, no son otro ser. Así No es. tienen un Otra problema. más que, no, pues son una persona normal. Amén. Otra es que no, las solteras no están detrás de tu esposo, ya esto es para las casadas, que muchas veces las casadas vean las solteras como un peligro, como dijimos, entonces están ahí pendientes y realmente no es así, las solteras no somos un peligro. Así es. Uh-huh. Algo que Otra yo veo realidad es, perdón, en el caso mío, es que uno desea relaciones significativas con otras hermanas y en ese caso también de las casadas, porque hay mucho que aprender de estas hermanas. Así es. Otra más es que deseamos ver una imagen de un matrimonio verdaderamente cristiano. A veces vemos ejemplos en la misma iglesia, hasta nuestra familia, de matrimonios cristianos que realmente no muestran a Cristo en su hogar ni en su conducta. Entonces, que desaniman de hecho el hecho de que los más jóvenes se quieran casar. Ah, no, si nos vamos a casar para eso, mejor no me caso. Y envío un mensaje erróneo. Sí, así es. Nosotras las solteras apreciamos sus consejos. Eso también hay como que las realidades de que tenemos, le estamos diciendo a las casadas. También te escuchamos. ¿Por qué? Porque entendemos que ya una mujer casada tiene una experiencia, conoce, es más adulta, entonces apreciamos lo que esa mujer de Dios
me va a enseñar a través de lo que ella ha vivido y aprendido con la palabra. ¿Cuál realidad, Violeta, tú podrías decir también? Bueno, yo diría que aunque uno, por lo general, al menos en mi caso, está dispuesta a ayudar, no somos una utilidad. A menudo las hermanas malinterpretan que estar soltera es sinónimo de no tener oficio y que siempre estamos disponibles para todo lo que se ofrezca, y ese no es necesariamente en el caso. Queremos ser consideradas como personas que pueden ayudar, pero no como una utilidad. Así es. Yo también podría decir que en mi tiempo de soltería, hubo un tiempo que yo quería tener más comunicación con algunas personas y me costó mucho. Y yo sentía como que en la iglesia que estaba en ese momento no se preocupaban por mí. Incluso yo pasé por un estado de enfermedad y fue bien triste porque no se preocuparon por mí en mi salud, que en ese momento estaba deteriorada. Entonces, en lo espiritual nada que ver. Así que nosotras como solteras necesitamos eso. Nosotros necesitamos que se preocupen por nuestro estado profesional, familiar, corporal, todo. Y eso a veces no lo tenemos. Sí, de hecho también es importante que puedan sentir la confianza de acercarse a nosotras. A veces las personas no saben cómo acercarse a una soltera porque no saben si se va a ofender, si le dan un consejo o se amistan con ellas, o si es una persona aburrida. Somos, como decías tú al principio, personas normales. Se pueden acercar a nosotras a dar un consejo, a dar una palabra de inspiración y crear una amistad significativa. Así es. También una realidad es que nosotras como solteras tenemos necesidades y responsabilidades. Muchas veces se cree que una soltera no tiene responsabilidad o en su casa, tiene tiempo para todo. Tú la puedes llamar a la hora que sea y ella está. Y muchas veces sí, pero tienen que entender que nosotras como solteras también tenemos necesidades físicas, emocionales, espirituales, económicas, y tenemos responsabilidades que cumplir antes de. No es que vivimos una vida porque se entiende a ser soltera, no tiene nada que hacer, no tiene una responsabilidad o no tiene un compromiso con una pareja, pues ella tiene tiempo que le sobra para todo. No es así. Sí, algo importante también es que nos pregunten. O sea, no solo queremos nosotras ayudar y colaborar, de hecho, hasta donde yo sepa, siempre he tratado en todo en la iglesia cuando se necesita algún tipo de ayuda, sobre todo en los famosos campamentos y cena de parejas, ¿verdad? Para servir a las parejas. Pero también que nos pregunten a nosotras cómo nos pueden ayudar. Porque nosotras también, como tú acabas de decir, tenemos necesidad y necesitamos ayuda, orientación y ayuda física, práctica. O sea, la mayoría de nosotras, por ejemplo, no sabe cómo cambiar una goma, una llanta. Entonces, necesitamos, y si no tenemos hermanos o alguien que se dedique el tiempo de enseñarnos, no podremos aprender. Así es. También otra necesidad, otra realidad, perdón, muy palpable, es que nosotras, siendo solteras, nos toman pena. Y la realidad es que no sea así. O sea, cuando, no sé cómo, pena es también como que le tienen tristeza, lástima, esa es la palabra, lástima. Y no es así. Y también otra más es que no estamos desesperadas. Nosotras, muchas veces sí cuesta entender el estado de soltería, y eso va de acuerdo a tu nivel de intimidad con el Señor, con tu nivel de quizás de responsabilidad también. Es un conjunto, sí cuesta, pero llega un momento que tú pasas ese proceso y ya tú aceptas lo que es tu tiempo de soltería. Y es así. Entonces, nosotros no tengan lástima, no estamos esperadas, nosotros vamos a esperar en el Señor. Eso es. Sí, también que nos incluyan en sus planes y nos permitan ser amigas. De hecho, Tito 2, pues nos enseña acerca de la responsabilidad que tienen las ancianas, las mujeres maduras,
sobre las más jóvenes y ser amiga es parte de eso. Sí, así es. También una realidad es que se emiten unos comentarios a veces fuertes, o sea, no seas insensible en tus comentarios, tener cuidado con lo que decimos. O sea, dice la otra persona lo que nosotros escuchamos y recibimos. ¿Por qué? Porque siendo soltera comenzamos a juzgar, a señalar y a decir cosas que nada que ver. Entonces, no somos, cuando tú, esa persona, bueno, es casada, igual lo digo por mí porque ya yo pasé a esa etapa y quizás yo caiga en eso y no recuerde, pero yo también fui soltera. Entonces tengo que ser cuidadosa con lo que mi boca va a hablar. Porque también hay personas que son súper sensibles y más nosotras las mujeres somos bien, tenemos unos días bien fuertes. Entonces debemos ser muy cuidadosas en esa parte. Sí, así es. También algo muy importante es que aunque ciertamente muchas, si no la mayoría de las mujeres desea, ¿verdad?, encontrar su príncipe azul y casarse, aunque mucho de eso está cambiando por la influencia y el bombardeo de la información del mundo y el feminismo que tú mencionaste antes, la realidad es que hay algunas que tienen el don de soltería u otras que son solteras porque simplemente no le ha llegado el momento. Entonces, eso no implica que mientras estamos solteras estamos mal o somos desdichadas. Pueden creernos cuando nos preguntan, mi hermana, ¿cómo tú estás? Y decimos que estamos bien. Real. No todas mentimos. Sí, o sea, realmente se puede ser feliz a pesar de estar soltera. Así es. También otra es que tenemos mucho para ofrecer. O sea, una soltera también está capacitada, igual que una casada, para ser líder en la iglesia, para ser consejera, para hacer esto, para poder predicar la palabra. O sea, porque tú no eres soltera, te limita. Y quizás esto a veces no lo vemos en algunas iglesias, pero hay otras que sí. Entonces, nosotras somos capaces también de hacer lo mismo que hace una casada, de acuerdo a nuestra capacidad. También otra es que no soy niñera de tus hijos. A la soltera como tienen tiempo, entonces, cuídame a mi hijito o si me puede hacer favor de recogérmelo y así. No, o sea, no es que no podamos hacerlo, pero muchas veces toma, porque Carieli es la soltera, tiene más tiempo, todo es para Carieli. Y a veces nosotras nos cuesta decir que no, para que la persona no se sienta mal y todo eso, pero también no, esa persona que nos pide el favor, no ve si nosotros, o no nos pregunta, ¿tienes tiempo? ¿Puedes hacerlo? ¿Podrías ayudar? No. De una vez te encasillan como que si tú eres soltera, ya tú puedes, o sea, tú tienes tiempo para hacer eso y todavía muchísimo más. ¿Sabes que algo curioso que me pasó en una ocasión hace muchos años atrás? Es que había una hermana que tenía 3 niñas, tremendas, por cierto. Y cuando ella iba a la iglesia o había una reunión de mujeres en alguna casa, ella entendía que yo era la mamá. Entonces, cuando llegaba y yo estaba, ya la mamá no corría más a las hijas ni les decía nada. Ella como que me las dejaba a mí. Y yo les decía, atiendes, no porque tú estás aquí, yo no le quise decir nada, sí, pero tú eres la mamá. y hay hermanas que eso le pasa. Entonces, porque confunden el que uno les dé clase como parte de los ministerios de la iglesia en la clase de niños en ocasiones, con el hecho de que porque estemos reunidas no implica que yo sigo siendo la extensión de esa clase. O sea, no, mi responsabilidad terminó con la clase. No es que no te los pueda cuidar, pero realmente no soy la madre y te toca educarlos. Así es, así es. Ya para terminar, acerca de las realidades que decíamos que es el punto número 3. Otra más es que las casadas también deben permitirnos ver a Cristo a través de ellas. Las casadas deben ser un ejemplo para nosotros. Deben enseñarnos a ser mujer. La palabra lo podemos ver a través de la palabra en Tito. Entonces, realmente las casadas tienen un gran trabajo, tienen una gran responsabilidad.
hacia nosotras, las solteras. Y las casadas deberían estar, yo lo veo de esta manera, detrás de todas las solteras en la iglesia, para guiarlas, para prepararlas, para enseñarlas. Y no solamente la palabra, muchas de nosotras no sabemos cocinar. Recién cuando nos casamos que estamos aprendiendo cosas. Y a veces la falta de conocimiento, de, por ejemplo, hasta cocinar, nos traen problemas en nuestro matrimonio. Entonces, el trabajo de una casada en la iglesia debería de verdad estar detrás de cada una de las solteras para eso. Debería haber un ministerio para eso. Y no solo las casadas, yo diría también que las viudas y las divorciadas, porque debe de estar el consejo sobre sus experiencias de vida, donde le puedan explicar a las hermanas, mira, yo fallé en esto, no es bueno, al hombre no se le trata así, como mujer debe de proceder de tal manera, la palabra enseña esto, o sea, transmitirnos esas experiencias de vida en el Señor a lo largo de lo que fue su vida, para lo bueno y para aquellas cosas en las que fallaron. Porque lastimosamente muchas de nuestras jóvenes no tienen esa instrucción ni el buen ejemplo en su familia. Salen a repetir los mismos errores que vieron en casa, salen a ver cómo les salen las cosas al azar y necesitan en la iglesia, es un mandato que el Señor nos da allá en Tito para ir educando a la generación que va subiendo de una manera piadosa. Amén, así es. Es decir, las solteras también necesitan, las casadas deben ser un ejemplo. Así yo lo resumo. Ser soltera no es algo raro, somos humanas y todo lo que Dios permite en nuestra vida es por un propósito. Es bueno y agradable y sobre todo perfecto. Sí, sobre todo que algo también que yo añadiría ahí, Carielis, es que nuestro estado civil no es lo que nos define. Hay muchos matrimonios insatisfechos y caóticos. Hay muchas divorciadas también, o sea, eso no es lo que nos define como persona. Lo que nos define es ser cristianas, ser hijas de Dios, hijas del gran rey y actuar en cualquier circunstancia o estado de nuestra vida a la altura de lo que debe proceder o como debe de proceder una hija de Dios. Así es, totalmente. Lo vemos, como mencionaba anteriormente, en Tito 2, donde nos enseñan plenamente las ancianas, Tito 2:3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a las jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y que no tenga nada malo que decir de vosotros. Amén. Así que así es. Entonces, ya con la palabra lo confirmamos lo que anteriormente decíamos de la casada, lo que acaba de decir Violeta acerca de las ancianas. Así que ese es esto lo que queda en nosotros, que la palabra nos recuerda y les recuerda a ella cuál es el trabajo y el deber que tiene una mujer casada como también las ancianas para nosotras en la etapa de la soltería. Amén. Hay mucha tela por donde cortar, ¿verdad? Totalmente. Mucho. Muy bien, hermanas. Y en ese sentido, queríamos también traer algunas exhortaciones basadas, quizá de manera práctica, basado en algunos quizás personajes de la Biblia. Estuve mirando el libro de Ruth, y aunque no podemos entrar en todo el detalle, obviamente, por razones de tiempo, quería que tuviéramos algunos pensamientos que quizás no nos puedan servir. Se ha dicho con sobrada razón de que hemos acostumbrado erróneamente a ver la Biblia como un conjunto de historias aisladas y desconectadas entre sí.
Hacer esto pues encierra un grave peligro, como todas hemos de saber, porque además de que tergiversa la palabra, la práctica de ver la Biblia como historias desconectadas nos impide ver la obra magna de Dios en la creación y la trama en la historia que de manera coherente Él ha trazado con un propósito y que Él desarrolla obviamente dentro de la historia. Así que a tal razón, el propósito principal que vamos a ver durante este tiempo al tener algunos pensamientos sobre Ruth es ayudarnos a ver en nuestras vidas la historia general de Dios en lugar de las circunstancias particulares, aisladas y desconectadas de los eventos que nos suceden en relación a la totalidad del propósito de Dios. No podemos desconectar nuestra vida, en otras palabras, del propósito eterno que Dios se ha trazado en su creación. O sea, lo que le pasa a Violeta, lo que le pasa a Carelis, lo que le pasa a Noemí o a cualquiera de nosotras, no es un evento aislado de lo que Dios está haciendo. Dios tiene un propósito de bien en su creación a través de sus hijas, a través de sus hijos, ¿verdad? Que Él llevará a cabo y no suceden al azar, sino que son parte de un plan que Él ha predeterminado, prediseñado desde antes de la fundación del mundo. Así que, dicho esto, es importante que nosotras tengamos en cuenta que la historia humana se desarrolla dentro de la línea del tiempo. Y para entenderlo de una manera más fácil, o sea, en esa línea del tiempo está la trama general del propósito de Dios desde la que inició la creación hasta el tiempo en que Él va a recrear y hacer nuevas todas las cosas. Cielo nuevo y tierras nuevas, o sea, desde que empezó a crear, desde la caída del hombre y la mujer, hasta que Él haga todas las cosas nuevas, que Él se lleve a su iglesia consigo, etcétera. Esa es la línea del tiempo, la trama general y el propósito de la historia de Dios. Ahora, del otro lado de esa línea están todos los eventos particulares que acontecen en los pueblos, en las naciones y que componen esa trama superior, esa trama de la historia de Dios. Y dentro de esas historias encontramos a su vez las historias particulares de individuos y de personas como tú y yo que afectan y que actúan dentro de esa historia que Dios ha trazado desde antes de la fundación del mundo. Así que las cosas particulares de tu vida y de la mía están conectadas todas con la historia de los pueblos y las naciones, que a su vez está conectada con la trama general que Dios ha trazado de la historia. De manera que lo que me acontece en mi vida, en lo personal, yo no la puedo divorciar de la historia general de Dios. Sucede, como bien dice la Escritura, por alguna razón, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que de ese lado, de las historias particulares, de la línea del tiempo, estamos tú y yo con nuestra circunstancia, con las circunstancias de nuestra vida diaria. Y lo importante de esto es notar que está entretejida con la historia que Dios ha creado. Y como ya dije, pues que tiene obviamente un propósito de bien que culminará en que se realice la voluntad de Dios. Yo sé que a menudo cuando vemos nuestra vida y nuestra circunstancia no pareciera ser así, porque uno en su ilimitada comprensión no puede entender por qué una desgracia o tragedia tal como eso encaja dentro de los planes de la trama de Dios y de las bendiciones que supuestamente han de obrar para bien en mi vida si lo que ha acontecido pues es una tragedia. Pero es importante que podamos entender que todo está conectado con la línea de la historia de Dios. Por un lado, porque nos indica que los eventos de nuestra vida no son casualidades o cabos sueltos dentro de la historia de Dios. Por otro lado, porque nos enseña que los eventos de nuestra vida tienen un propósito de bien, aunque no siempre estemos en la capacidad de verlo o de entenderlo. Por otro lado, porque nos muestra que Dios como perito arquitecto diseñó la historia de nuestra vida, no por casualidad, sino con causalidad, y ha conectado los eventos en ella con su trama general,
que Él está desarrollando y que continúa desarrollándose hasta que Él recree cielo nuevo y tierra nueva. También porque nos enseña que los eventos de nuestra vida no son para servir nuestros propósitos personales y egoístas, sino para los fines gloriosos de Él. Y esto es bien importante y la razón principal por la cual muchas veces sufrimos, porque pensamos que mi vida es mía y lo que se está viendo en mi vida, lo que estoy logrando o dejando de lograr, no cumple el propósito personal que yo tengo para mi vida y que obviamente nada tiene que ver con los propósitos de Dios. Y en quinto lugar, porque nos enseña que el sentido de nuestras vidas obedece a una historia mayor que Dios ha trazado, que tiene trascendencia y que los afanes y trivialidades de esta vida no la van a desviar de los propósitos generales y eternos de Dios. Al ver la historia de nuestra vida de esta manera, conectada con la historia principal de Dios, qué reconfortante ha de ser, hermanas, saber que Dios está al mando y en control de nuestras vidas y de nuestro destino. Y que Él nos está conduciendo a puerto seguro y lugares de delicados pastos, donde podemos descansar, independientemente de lo que otros piensen acerca de nuestro estado. Seamos solteras como doncellas, seamos divorciadas, seamos madres solteras, hayamos quedado viuda o cual que sea nuestra circunstancia. Dios está en control y yo no tengo que vivir afanada por mi vida porque Dios tiene un plan que lo único que yo tengo que hacer es descubrirlo día a día a través de la lectura de su palabra, de la oración y la guía del Espíritu Santo. Por ende, tenemos que descansar en la soberanía y la providencia de Dios. No tenemos que afanarnos como personas que andan sin rumbo certero en la vida. La historia de nuestra vida, Dios ya la escribió. La escritura nos dice que Él la trazó desde antes de la fundación del mundo. Y hemos de tener por seguro y estar satisfecha que todo lo que Él ha diseñado para nuestras vidas es para bien. Y eso implica que Él nos tiene en el lugar, la condición o el estado que Él desea para nuestras vidas en cada momento y etapa de ella. Nuevamente, seamos solteras, como doncellas, que nunca nos hayamos casado, seamos viudas, seamos divorciadas, seamos madres solteras o aún seamos casadas. No podemos decir que ninguno de los estados de la vida, aunque el matrimonio entre el hombre y la mujer prefigure la relación entre Cristo y la iglesia, no podemos afirmar que ninguno es el ideal. Porque aún nuestra vida de soltera en relación a Cristo y en relación a la iglesia también tiene que mostrar la unión de Cristo con su iglesia. Nosotros como solteras también nos tenemos que sujetar a nuestros líderes en la iglesia. También nos tenemos que sujetar a nuestros superiores, a las autoridades que Dios ha puesto. Nos tenemos que sujetar a la palabra, nos tenemos que sujetar a Dios y nuestra vida ha de redundar, como dice la palabra en Tito que acabamos de leer, para la gloria de Dios, para que no se blasfeme ni se dé mal crédito a la palabra de Dios, al evangelio. Así que es muy importante que nosotros aprendamos a cambiar el enfoque de nuestra vida y a verlo desde la perspectiva de Dios. La constante preocupación por nuestra vida es lo que nos ha desenfocado del propósito de Dios y al haberlo desenfocado del propósito de Dios nos llena de ansiedad, nos llena de temor, nos llena de afán. Ay, porque ¿qué dirán? Porque ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me consigo un hombre? ¿Qué hago? No, hermanas, no tenemos que vivir así. Y yo sé que en principio cuando estamos más jóvenes es normal porque el círculo de la vida nos hace pensar que lo normal es, ¿verdad? Y lo que leemos en la escritura, lo normal es nacer, crecer, desarrollarse, casarse, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que no siempre es así. A menudo en la antigüedad pasaba que la mujer inmediatamente sabía con quién se iba a casar porque los matrimonios eran arreglados. Y no creo que ni tú ni yo querramos vivir ya en una sociedad donde los matrimonios son arreglados y desde pequeña ya me tengan escogido el hombre para yo casarme sin que yo tenga nada que decir en eso, ¿no?
pero así era antiguamente, ¿no? Entonces, la realidad es que aún estadísticamente no hay un hombre para cada mujer del mundo. Las mujeres por muchos son más que los hombres dentro del mundo. Entonces, no hay una mujer para cada hombre. Ahora, no decimos con eso que no debemos anhelar casarnos, que no debemos orar para eso. Claro que sí, lo que estamos diciendo es que cualquiera que sea nuestro estado o nuestra condición, debemos aprender a confiar en la soberanía de Dios, en la providencia de Dios, porque esa no es necesariamente su última palabra. Cuando miramos las diferentes historias bíblicas de diferentes mujeres, ¿verdad? Y en nuestro caso, el caso de Ruth, ella nos da una enseñanza tremenda, que como dije, no podemos entrar en detalle por razones del tiempo. Pero algo que podemos ver en la historia de Ruth es una historia donde encontramos amor y desafíos. Encontramos diferencias de etnicidad racial. También encontramos feminidad y masculinidad bíblica. Encontramos sobre todo la soberanía divina y la redención de Dios. Todos son temas que en ese pequeño y corto libro encontramos en el libro de Ruth. Sin embargo, es un libro bastante sustancioso que vale la pena en alguna ocasión ir en detalle a detalle en sus estudios personales o en su iglesia. Cuando leemos la historia de Ruth, si vamos al capítulo 1, donde le invito a acompañarme, los versículos del 15 al 17, dice allí, bueno, creo que todas conocen la historia, que Noemí tenía su esposo Elimelech y 2 hijos, Malión y Kelión, que se casaron con mujeres moabitas cuando se fueron de Belén porque había una hambruna. Al cabo del tiempo, su esposo y sus 2 hijos murieron, ella quedó viuda, sin parentesco, sin su esposo ni sus 2 hijos, solo con sus 2 nueras, Orfa y Ruth. Y dice en el versículo 15, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada, hablándole a Ruth, se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y sobre todo tu Dios, con D mayúscula, será mi Dios. En esta declaración, en estas palabras que le expresa Ruth a su suegra Noemí, notamos que son palabras llenas de peso. Palabras que destilan convicción. Tu Dios será mi Dios. Palabras que destilan disposición, compromiso, no te dejaré, no me insistas, ¿verdad? Palabras que destilan resolución y determinación. Ella estaba dispuesta a seguir con Noemí donde quiera que ella fuere, a tal grado que ella dice, donde tú murieres, en el versículo 17, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová. Ella pone a Dios como juramento y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Imagínense el nivel de compromiso, de determinación que tenía esta mujer, ¿verdad? Su vida no acabó porque, bueno, se quedó viuda, ya no tiene esposo, ya no tiene matrimonio, déjeme seguir mi vida, buscarme otro hombre, lo cual no tiene nada de malo. Pero ahí es donde entra en que nosotros tenemos que confiar en la soberanía y la providencia de Dios. ¿Quería Dios que ella se volviera a casar? Bueno, en ese momento no lo sabía. Pero por eso es que tenemos que esperar en el Señor, recurrir a la oración y no querer tomar el control y el mando de nuestras vidas, que nos conduce muchas veces a donde Dios realmente no desea ni lo tiene intencionado. Entonces vemos que ella decide quedarse con Noemí. Y es importante que la Biblia aquí, cuando habla de esa declaración que ella le dijo a su suegra, Dios lo escribe con D mayúscula, como mencioné, porque ella era una mujer pagana, ella era de Moab, ella era una moabita como Orfa, ¿verdad? Como su cuñada. Sin embargo, ella está hablando del Dios de Noemí, el Dios con mayúscula, no de los dioses pequeños, como le dijo Noemí, ve y tras tus dioses y a tu pueblo con D minúscula.
O sea que la escritura nos está dejando saber que esta mujer había abrazado por la fe al Dios verdadero, al Dios de Israel, al Dios de Noemí. De la misma manera y con la misma convicción y resolución que tú y yo tenemos que abrazar a Dios, no solo para salvación, sino en nuestra dependencia y en nuestra relación diaria y cotidiana con Él. Muchas veces venimos al Señor para salvación, pero en la dependencia y en la confianza en Él, ahí nos caemos porque no hay crecimiento. Y si un ancla firme del alma tenemos, es Dios. Y es excepcional esto de que ella haga esta declaración, porque ahí se juntan dos cosas que no son comunes en pueblos paganos. La mujer tenía fe, pero también lo tenía en el lugar o la persona correcta. Fe en Dios con mayúscula. Así que vemos que a la entrada de este libro inmediatamente se nos deja ver el impacto que esta suegra tuvo sobre su nuera, a pesar de que ella flaqueó por todo el dolor de sus pérdidas. Sin embargo, hay que considerar cuál habría sido el testimonio de su fe para que, a pesar de que ahora su suegra dice, no, mi nombre es Mara, o sea, amargura, ella decide, no, yo me quedo contigo, ¿verdad? Ella conocía la magnitud del Dios de Noemí. Y algunas cosas que sobresalientes de esta historia, ya que no vamos a entrar en todo el detalle, que podemos ver es, número uno, la historia de Ruth transcurre en los días que gobernaban los jueces. Lo pueden ver en el capítulo 1, versículo 1. Había transcurrido un periodo de 400 años en el que, según Jueces, y lo pueden ver en Jueces, que es la página anterior a Ruth, en el capítulo 21 y versículo 25, dice que cada uno, o sea, ¿cómo se vivía? ¿Qué caracterizaba esa época? Dice allí que en estos días no había rey en Israel. Fíjense cómo cierra el libro de Jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, habría que ver el testimonio que Noemí, en medio de una sociedad así, le dio a Ruth acerca de su relación con Dios, para que ella no fuera uno más de lo que hacía lo que bien le parecía, sino que ella quería seguir aferrada a ese Dios. Una sociedad muy parecida a la nuestra hoy en día, caracterizada por la secularización, el narcisismo, ¿verdad? Todo se trata de mí, del yo, y el libertinaje que hay hoy día. O sea, eran tiempos desfavorables para vivir la vida cristiana, para exhibir la fe cristiana, porque era un tiempo donde cada quien hacía, como le decían en mi país, lo que venía en gana. En segundo lugar, algo sobresaliente de este libro y que debemos de notar es el estado de Ruth. Noten que ella es una mujer pagana, o sea, de Moab, y nos lo dice al principio del capítulo 1, pero no solo eso, pagana, obviamente, una mujer pagana y viuda. Había enviudado, una mujer joven, o sea, ni siquiera habían tenido hijos, ¿verdad? Y ya así de joven era pagana y era viuda y se había quedado sin hijos. Algo también sobresaliente de la historia de Ruth es que ella es atraída e incluida en la fe y el linaje de Jesucristo por medio de su segundo matrimonio, no el primero, por medio del segundo matrimonio. El matrimonio, en cuarto lugar, de Boaz, que es el esposo de Ruth, de Boaz con Ruth, es algo interesante porque es interracial, un tema muy en boga hoy día, ¿verdad? Él era de Israel, él era un israelita y ella era una mujer de Moab, una mujer pagana. Y Boaz es descendiente de Rahab. Como ustedes saben, si buscamos en la genealogía en Mateo, capítulo 1, donde está la genealogía de Jesucristo, ¿verdad? Boaz es hijo, descendiente de Rahab. Rahab se casó con Salmón. Ella fue aquella prostituta que bajó el cordón rojo, o sea, que ayudó, ¿verdad? Que profesó fe en el pueblo de Dios, en Dios mismo, y que ayudó a los espías de Josué para conquistar Canaán, ¿verdad? Ella fue quien nos ayudó. Y en quinto lugar, todo esto que podemos ver en la historia de Ruth nos demuestra
que no importando nuestra procedencia, porque ella era de Moab, ella era viuda, ¿verdad? No importando nuestra procedencia, no importando nuestro estado civil, y aún en medio de las peores circunstancias de la vida, Dios siempre está obrando de manera favorable, aunque no lo podamos ver o entender, ¿verdad? Eso es muy, muy importante a tomarlo en cuenta en nuestra vida cuando nos sintamos tristes porque todavía estoy soltera, porque ya se me está pasando el reloj, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tenemos que confiar en los planes y en la voluntad de Dios. En medio de las circunstancias particulares de la vida de Ruth, una mujer ordinaria y pagana, una mujer que sin embargo depositó toda su fe sin reservas en el Dios de Israel, él estaba preparando a través de ella y por medio de ella el camino para la venida de su Hijo Jesucristo, del Mesías esperado. Dice en Ruth capítulo 4, versículo 21 y 22, Salmón, o sea, Salmón y Raab engendró a Boz, y Boz junto con Ruth engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David, de donde desciende nuestro Señor Jesucristo, del linaje de David, y que continuamente nos repite la palabra. Claro, si ella ve su vida y su circunstancia aislada, y Noemí también, del propósito y de la trama entera de Dios, que a menudo no la vemos, claro, su vida era un fracaso. Me vuelvo a mi Dios y dejemos esto. Pero si seguimos perseverando, abrazados del Señor, orando y buscando su guía y su dirección, el Señor va continuando lo que Él ha empezado en nuestra vida, de modo que obre para bien. Lo más lejos que ella se podría tener en un libro, ¿verdad? Tan pequeño, que Dios estaba obrando tras bastidores como Él siempre lo hace. En su providencia, Dios le proveyó a Ruth de fe en Él al atraerla a la familia de Noemí y permitirle ver el ejemplo de Noemí. Por eso las ancianas, las viudas, las divorciadas son tan importantes en la formación de las demás jóvenes y de las demás mujeres, el testimonio de vida que transmite. Entonces, en su providencia, Dios le proveyó a Ruth de fe a través de Noemí y su familia, de un Dios y Padre celestial en quien ella podía depender y confiar, también como tú y yo. Le proveyó de un parentesco familiar, le proveyó de otro marido y también le proveyó de un hijo que sería el redentor de su alma, ¿verdad? Un hijo que ella no había tenido con su anterior esposo. Así que los altibajos particulares de la vida de Ruth sirvieron para cumplir los propósitos de Dios. Y yo me pregunto al leer la historia de Ruth, ¿qué hubiese hecho yo en ese caso? Joven, viuda y sin hijos. No es un cuadro muy hermoso, ¿verdad? ¿Qué hubieses hecho tú? Bueno, dice el Salmo 34:5 que los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. ¿Cuál es la historia que nos transmite Ruth? Que tenemos que confiar en Dios. Que el estado en el que tú y yo nos podamos encontrar no define nuestra vida, ni es el amén que Dios tiene a nuestra vida. Dios es el Dios de toda esperanza y Él tiene planes de bien y respuestas para cada uno de los problemas y circunstancias de la vida. Pero algo que también nos enseña es que no hay una respuesta tipo molde para toda la soltera, para todas las viudas, no. Lo que hay son principios que podemos extraer de las escrituras que aplicamos a nuestra vida. ¿Cuál es un principio que extraemos de Ruth? Confiar en Dios sin reserva. ¿Cómo Él va a obrar en tu vida como soltera? Lo va a hacer diferente a la mía. Pero el principio permanece. Confiemos en Él, miremos a Él, esperemos en Él, confiemos en Él y Él se encargará de nosotras. ¿Qué hizo Ruth? Ella siguió adelante con su vida, confiando y dependiendo con fe firme en la soberanía y la providencia de Dios, a tal punto que dice en el versículo 16, tu Dios, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Vayamos, amada, tú y yo, y hagamos lo mismo y vivamos resueltamente para Cristo. Que Dios te bendiga.